La agenda del nuevo Papa de León XIV continúa plena de actos, todos propios del inicio de un pontificado. Ha oficiado su primera misa en la Capilla Sixtina, ha marcado el proyecto de su papado, ha visitado la tumba de Francisco, ha presidido el rezo de la Regina Coelis en San Pedro, pero además León XIV ha recibido a los periodistas que han seguido el cónclave. En su primer discurso a los medios les ha pedido poner fin a la polarización, al fanatismo, al odio. Hasta ha sido invitado a Ucrania por Volodymyr Zelensky. Se nos abre un pontificado pleno de expectativas que queremos dibujar con la ayuda. Aquí en el estudio tenemos a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. También tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Vidal, director de Religión Digital. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y a Pablo Blanco, catedrático de Teología Sistemática, especializado en ecumenismo, teología sacramental y del Ministerio en la Universidad de Navarra. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Bien hallados, muy buenas tardes. Lo primero que pondría sobre la mesa es recabar vuestra impresión sobre el nuevo sumo pontífice a partir de las variables que queráis incorporar. Luis, si te parece, empezamos por ti, de origen geográfico, pastoral, curial, trayectoria previa. ¿Cómo puede esto condicionar el estilo y las prioridades de su papado? Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es adaptarnos al nuevo estilo de León XIV. No es Francisco, aunque la línea en acciones, en discursos pueda ser muy parecida, pero el estilo es diferente. Es un pontífice que es un poco más tímido y a partir de ahí tenemos que entender determinados gestos que pueda hacer o con menor efusividad de lo que lo hacía Francisco. Yo diría que encaja muy bien con esa etimología de pontífice, de pontifex, de constructor de puentes. Es un hombre que viene del primer mundo, de Estados Unidos, cosa que nunca antes había sucedido, que viniera de una gran potencia, políticamente hablando, pero también es muy peruano en el sentido de que mucha trayectoria eclesiástica y pastoral viene de lo que es el sur global, y yo creo que ahí tiene una mezcla muy interesante también en cuanto a formación. Y yo me sorprendió la primera imagen. La imagen siempre, la primera, dicen que es la más importante. A mí me llegó mucho, ¿no? Un hombre que se veía que estaba conteniéndose para no llorar, y eso dice que, bueno, a mí me dice que no es un hombre que tema parecer emotivo y frágil por extensión, pero yo creo que ahí tiene muchos nexos de conexión entre diferentes vertientes que pueden ser sumamente positivas. José Manuel, precisamente en ese momento, en el balcón de la Plaza de San Pedro, ya se acordó mucho de Francisco desde ese primer momento de su pontificado. ¿Va a ser cercano? ¿Qué opinas? A mí me parece que este hombre era uno de los delfines, uno de los niños bonitos de Papa Francisco, que fue una jugada, su elección fue una jugada estratégica suya que dejó prácticamente inoculada, porque si no, no se entiende que a pesar de la fuerza terrible que hizo el aparato de la curia, que hizo el aparato curial para sacar adelante la candidatura de Parolín, se desinflase incluso desde la segunda votación. Es decir, a mí me parece que el Papa Francisco tenía claro quién podía ser su sucesor, y en esa clave se la compraron y llamaba la atención la cantidad de cardenales que se unieron desde el principio a la votación de León XIV, ¿no? Según todas las indiscreciones, según los cardenales, parece que ha salido casi por unanimidad, es decir, más de 100 votos. Podemos estar hablando de 115, 120 votos, lo cual quiere decir que le votó prácticamente todo el colegio cardenalicio, ¿no? Eso es una unanimidad que lleva implícita, a mi juicio, un gran poder, el poder que da el ser elegido por la amplia mayoría en alas del espíritu, y el poder que da el ser un delfín o un heredero de un papa que ha marcado a fondo a la Iglesia. Pablo, tú que conoces bien la obra de su predecesor, de Ratzinger, no en vano tu tesis versa sobre fe y razón en el pensamiento de Benedicto XVI, para que nos hagamos una idea, no sé si conoces algo, lo que ha dejado hasta ahora Prevost, el Papa León XIV, como para hacer un contraste, como para saber qué podemos esperar de su pensamiento a futuro.
Bueno, me ha parecido muy interesante lo que ha dicho José Manuel sobre la unanimidad que expresa la unidad del colegio cardenalicio en un tiempo de división y polarización, ¿no? Y evidentemente la experiencia a nosotros nos pesa mucho, ¿no? Pero el que el nuevo Papa sea un inmigrante, es muy bonito leer en la autobiografía del Papa Francisco cómo él hace énfasis en su origen inmigrante, ¿no? De cómo pues es alguien que se abre un nuevo mundo y tiene que abrirse paso en la vida. La experiencia del nuevo Papa es exactamente la misma, ¿no? Pero por otro lado es también misionero, o sea, es un poco la otra América, ¿no? No una América nacionalista, cerrada, sino más bien una América solidaria y generosa, de alguien del primer mundo que se va al segundo o al tercer mundo para evangelizar, ¿no? Y para echar ahí una mano, ¿no? Entonces, yo creo que es un perfil interesante, ¿no? O sea, ese recorrido de Estados Unidos, Perú, Roma, de ir de las periferias al centro, yo creo que ofrece un bagaje más que interesante, que está en sintonía no solo con su predecesor inmediato, que es el Papa Francisco, sino también con otros pontificados, ¿no? Uh-huh. El cardenal Dolan de Nueva York decía que pedía un nuevo Papa que tuviera la cabeza y la claridad de Benedicto XVI y el corazón y la pasión del Papa Francisco, y a lo mejor pues ha sido escuchada y este nuevo Papa puede tener ese perfil. Luis, con la elección del nombre de León se mencionó rápido Rerum Novarum, referencia para el nuevo pontífice. Yo investigando un poco me ha llamado mucho la atención encontrar de León XIII la carta Testem Benevoliente de enero del 89, de 1889, donde criticaba el americanismo, ciertas tendencias en la vida de Estados Unidos que llamaban a adaptar el catolicismo a esa nueva realidad. Y digo, qué paradójico en un momento en el que él es estadounidense, pero distinto, como ha dicho Pablo, y es estadounidense también quien está marcando el devenir del mundo con mucha heterodoxia, ¿no? Como es Donald Trump, parece como que es premonitorio. Sí, luego también hay un hecho que yo no he escuchado, pero que leí pues casi un poco de casualidad, y es que entre los factores que parece que explican la elección del nombre de León es porque León XIII era de un pequeño pueblito en el que había un convento de agustinos, y parece ser que el pequeño papa, cuando era antes de ser incluso sacerdote, pues solía ir bastante por allí. Entonces esa vinculación también con el agustinismo de ese papa que luego pues da a luz a todo lo que es, bueno, no da a luz, sintetiza lo que es la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social es el Evangelio, y eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Pero hay muchas coincidencias con León XIII, con ese americanismo en sentido negativista, ¿no? Es verdad que hay un americanismo positivo en el sentido de emprendimiento, de búsqueda de nuevos horizontes, de incorporación, de mezcla, por así decirlo, que es la que lleva también, o la que tenía el hasta ahora cardenal Prevost, de inmigrantes italianos, franceses, orígenes españoles, creolés, y ese americanismo negativo yo creo que es el que con mucha autoridad puede combatir el nuevo Papa León, igual que el Papa Francisco, pues por su bagaje personal, habéis hablado del tema de los migrantes, pues podía abordar ciertas temáticas con esa fuerza, precisamente porque venía legitimado en su origen, ¿no? Claro. Yo creo que cada Papa es hijo de su tiempo, y seguro que el Papa León XIV, que ha sido elegido pues en última instancia por el Espíritu Santo a través de los cardenales, pues es la persona ideal para hacer frente a los desafíos del 2025 en adelante. José Manuel, en tu opinión, ¿representa su elección una continuidad o un cambio de rumbo en la Iglesia Católica a nivel interno y en su expresión exterior que tanta capacidad tiene? Yo creo que hay mucho más de continuidad que de cambio de rumbo. Es decir, yo creo que, según lo que a mí me parece, si la jugada de la elección viene marcada por el Papa Francisco desde hace años, desde que se fijó en él siendo un obispo de una diócesis muy pequeña, muy pobre de Perú, sobre todo lo que le llamó más la atención
y lo llevó a la fábrica de obispos, nada menos que a ser responsable del nombramiento de todos los obispos del mundo en una época en la que los cambios en la Iglesia vienen pedidos por la base y al mismo tiempo alimentados, ayudados, favorecidos desde la cumbre, ¿no? En una Iglesia tan jerarquizada, tan institucionalmente jerárquica como la Iglesia Católica, eso tiene mucho que decir, ¿no? A mí me gusta mucho lo que habéis dicho de sus orígenes, de su americanismo, pero me gusta más su peruanismo, ¿no? Yo creo que es más peruano que americano ya, y que el hecho de pasar a la Iglesia primero por San Ignacio y ahora por San Agustín tiene algo de significativo a mi juicio. Yo creo que la Iglesia está volviendo a recuperar los carismas de las órdenes religiosas que al fin y al cabo son las que han intentado vivir a lo largo de los siglos el Evangelio a fondo, ¿no? El Evangelio a tope con los consejos evangélicos, con la pobreza, castidad y obediencia, ¿no? Es decir, volver al Evangelio a través del carisma de una orden religiosa como San Agustín. Me parece que va a ser muy interesante para la Iglesia. Precisamente, Pablo, te quería preguntar el hecho de que sea religioso, de que sea agustino, de que haya tenido experiencia diocesana, pero no ha sido la fundamental de su experiencia religiosa en toda su trayectoria. No sé hasta qué punto esto condiciona su perfil y cómo podría afrontar desafíos internos como esa apuesta que hizo en el balcón por la sinodalidad o problemas que pueda haber como la secularización o problemas como mencionaba Ratzinger de relativismos. ¿Cómo puede condicionar ese hecho de ser religioso agustino la forma de afrontar esas circunstancias? Bueno, yo creo que el nuevo Papa es un melting pot, como dicen, ¿no? Un crisol de culturas, ¿no? Creo que va a ser un hombre de síntesis. Pues, de hecho, hay un dato icónico y es que ha visitado tumbas, ¿no? Ha estado la tumba del Papa Francisco, muy bonito, ¿no? Dejando ahí la rosa blanca, pero después también ha visitado las tumbas de sus predecesores, ¿no? De Benedicto XVI, de Juan Pablo II y sobre todo la tumba de Pedro, porque el Papa no es el sucesor de su predecesor inmediato, es el sucesor de Pedro. Entonces, yo creo que como es un hombre, digamos, de consenso, de diálogo, como ha dicho muy bien Luis, ¿no? Constructor de puentes, ¿no? Con esa capacidad de eso, procediendo de Estados Unidos, pues irse a Perú y hacerse peruano, e incluso con la nacionalización, pues le va a permitir abrirse a todas realidades y sensibilidades en la Iglesia, ¿no? Y es verdad que el componente latinoamericano y el de la teología de la liberación serán fuertes en su bagaje cultural y teológico, pero yo creo que también los retos actuales de la Iglesia son más globales. Tenemos el Global South, ¿no? El sur global, y toda la realidad africana. Yo vivo con muchos africanos, ¿no? Y realmente es otro mundo, ¿no? O asiática o incluso europea, ¿no? Que es una Iglesia en crisis, pero todavía a lo mejor tiene algo que decir. Me decía Pablo, hace poco un antiguo embajador español ante la Santa Sede, que hablando con personas que conocía del Vaticano, le habían dicho el epicentro del catolicismo ahora mismo, era una reflexión, ¿no? Que puede estar de acuerdo o no, pero dice, está entre Senegal y Gambia, o sea, ese continente negro en el que la demografía va para arriba, en el que tiene una trayectoria y una labor la Iglesia Católica. Lo que yo no sé es si se puede sentir olvidado por al final no haber tenido un papa del continente. Bueno, mi experiencia estando aquí con estos alumnos africanos es que ellos están contentos, ¿no? O sea, se sienten también representados por el nuevo papa, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego también nosotros hemos aprendido a vivir la comunión, ¿no? Y no decir yo soy de este papa o de aquel otro, sino del papa que toque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sea quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que esa capacidad, digamos, de viajar y de abrirse a otras realidades puede hacer de
León XIV un papa adecuado para este tercer milenio que es tan multicultural, tan variado, tan poliédrico como el que estamos viviendo en estos momentos. Luis, tras su primer discurso dominical, que estuvo centrado en Ucrania y Gaza, hoy le ha vuelto a hablar de cosas en esa línea a los periodistas, pero yo me pregunto, ¿qué capacidad real de influencia tiene hoy día la Santa Sede, el nuevo pontífice, para ser determinante o mediador, al menos, en conflictos internacionales complejos? Volodymyr Zelensky ya la ha invitado, pero igual le pedimos demasiado. Sí, bueno, yo creo que sobre todo hay que darle tiempo al Papa. Lo primero es hacerse con el cargo. Todos hemos tenido un primer día de trabajo y por mucho que queramos hacer, por mucha ilusión que tengamos, hay que darnos tiempo, ¿no? Hay que ver también el estado de la cuestión, de todas las materias que tiene que abordar, aunque no es un desconocido porque ha estado en los 2 últimos años en la curia, pero hay que darle tiempo. Dicho esto, es verdad que la diplomacia vaticana es la gran diplomacia, ¿no? Es la más antigua, es la que tiene la red más extensa, no solo de diplomáticos en activo, sino de agentes en el terreno, porque tiene sacerdotes, tiene obispos, tiene misioneros, tiene religiosos, también laicos, y esto hace que tenga una red de informadores, por decirlo de alguna manera, sumamente rica, ¿no? Que puede ser aprovechada para centralizar todas aquellas cuestiones globales y que Roma pues sea caput mundi, ¿no? La cabeza del mundo en ese sentido, con toda la información centralizada, utilizando un poco el lenguaje empresarial. Pero siempre los papas, además de ser los guías, los sucesores de Pedro, como han dicho mis compañeros de tertulia, es ante todo, desde el punto de vista global, más allá de que se sea católico o no, es un líder moral. Y con esa categoría que Pablo VI llamaba la experiencia en humanidad, yo creo que el Papa León puede presentarse precisamente como interlocutor válido, precisamente porque la posición del papado siempre ha sido, sobre todo a partir de Benedicto XV y sus esfuerzos por la paz mundial durante la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, han sido la de una posición super partes, ¿no? Alejada de cualquier partidismo, y esto pues ha dado más recientemente algún ejemplo, ¿no? Hay que recordar el caso del Canal Beagle entre Argentina y Chile, que estuvo a punto de causar una guerra civil, una guerra entre ambos estados, y que el Papa Juan Pablo pues se resolvió muy bien porque se le sometió a su arbitraje. El Papa, el Vaticano por extensión, igual que con Francisco, tendrá la capacidad que las partes en la contienda quieran que tengan, claro. Pero yo estoy seguro de que igual que hizo Francisco y sus antecesores, el Papa León pues estará sumamente por la labor de poder aportar ese granito de arena, aunque sea muy minúsculo, en favor de la paz mundial, precisamente porque lo primero que dijo nada más salir al balcón fue la paz esté con ustedes, que es una frase que oímos durante el servicio de la misa y que muchas veces pues no le damos el sentido que tiene, varias ¿no? veces en su alocución. Y el término paz fue la que más repitió. José Manuel, ha salido en la conversación Juan Pablo II, sabemos, los que tenemos cierta edad, fue el gran papa viajero, tuvo mucha influencia internacional. Francisco lo ha podido hacer menos, por salud, por edad, aunque también ha querido viajar. León XIV es mucho más joven. En tu opinión, José Manuel, ¿tendría sentido recuperar en cierta medida esa capacidad de influir del papa polaco a partir de una presencia multiplicada en muchas zonas del mundo? Es evidente que un papa moderno no puede dejar de ser un papa viajero, y viajero para confirmar en la fe, viajero para animar, viajero para alegrar, para dar esperanza a los pobres, para compartir en la realidad y en el pie a tierra lo que significa de esperanza, de misericordia la Iglesia Católica. Yo creo que va a viajar, va a tener muchísimo tiempo para viajar si todo se produce como es de esperar, y yo creo que hay dos cuestiones o dos viajes, aparte de los viajes simbólicos que estoy seguro que va a hacer, posiblemente Canarias, por ejemplo, pero aparte de esos viajes más simbólicos, más gestuales, yo creo que hay dos viajes que se están resistiendo a los papas, a todos los papas, a Juan Pablo II incluido, es la China, el telón de bambú y el telón ruso, ¿no? La China y Moscú son dos destinos que yo creo que León XIV
con tiento, con mesura, con esa diplomacia de la que hablabais antes y con mucha ayuda del espíritu puede conseguir acercarse a esos dos países que también lo necesitan mucho, y sería muy muy importante tanto para la Iglesia como para esos respectivos países. Pablo, parece que el primer viaje, uno de los primeros, si no, va a ser cumplir con el compromiso que se había impuesto el Papa Francisco y acudir a Nicea para celebrar el 1700 aniversario del Concilio Cristiano. Allí, además, entre otras cosas, se suponía que se iba a intentar acercar posturas con el patriarca de Constantinopla, con Bartolomé. Es importante también, ¿no?, seguir con el cristianismo haciendo esa unión y ese ecumenismo, ¿no? Sí, además es, como comentaban antes, ¿no? Comentaba José Manuel, me parece, el volver a los orígenes, ¿no? Cuando la Iglesia estaba unida en el primer milenio y cómo ese concilio del año 315, en el cual se declara las dos naturalezas de Cristo, de que Jesucristo es consubstancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, digamos que es la confesión de una fe común en Jesucristo, como verdadero Dios y como verdadero hombre. Digamos que esa puede ser la fuente de la unidad y de la paz, en definitiva, que se hablaba antes, ¿no?, a propósito de las guerras, ¿no? Y la verdad es que sería bonito que se encontrara no solo con el patriarca de Constantinopla, sino también con otros patriarcas, incluso, aunque ahora están desgraciadamente en las antípodas por el motivo de la guerra de Ucrania, incluso con el patriarca de Moscú. Pero en fin, se trata de ir dando pasos, de ir rezando, ir trabajando, ir construyendo esa paz, como decía el Papa Francisco, ¿no?, ser artesanos de la paz, ser artesanos de la unidad y ver hasta dónde se puede llegar en ese mandamiento que Jesucristo nos ha dado, ese mandato que dejó en la última cena de que todos sean uno, como yo en ti y tú en mí. Y el Papa Francisco solía añadir, para que el mundo crea, o sea, para ser más creíbles en este mundo necesitamos dar ese testimonio de unidad también a través del ecumenismo. Quién sabe si no veremos al Papa León XIV con el patriarca Cirilo repetir ese abrazo de Pablo VI con Atenágoras que tan simbólico fue. Ojalá. En cualquier caso, Luis, vivimos un momento convulso también, incluso en el ámbito no solo de las guerras, que hay muchas, hoy había ciertas noticias esperanzadoras en algunos de esos frentes, pero en cualquier caso tenemos una cierta difuminación de la frontera entre el poder político y la religión. Lo vemos en el patriarca de Moscú y Putin, el uso político que se hace, la islamización de Santa Sofía, un templo milenario que tuvo ese estatus un poco más independiente. Narendra Modi en Asia, en el país más poblado del mundo, utiliza el hinduismo, que al final es una religión, para... Es un momento complicado en ese aspecto, porque la religión tiene otras guerras que luchar, ¿no? Sí, porque sobre todo la religión no se impone, sino que se propone. Y continuando con lo que decía Pablo, es verdad que Moscú es el gran desafío, ¿no? Hay que recordar también que el Papa Francisco ha sido el primer Papa de Roma en encontrarse con el patriarca Cirilo de Moscú, en Cuba, y sobre todo con el patriarca Bartolomé. El patriarca Bartolomé estará el domingo que viene en Roma, como estuvo en la inauguración del Papa Francisco, y yo creo que eso es un signo de que ante todo, bueno, pues tenemos muchas diferencias, pero compartimos la voluntad de ser uno. Y a diferencia es verdad que hay un catolicismo político, pero no hay una política católica en el sentido de que hay una política hindú por parte de los gobiernos. Yo creo que eso sí que es verdad que se achaca en parte la confesionalidad, la laicización de Europa, de Occidente en general, pero yo no lo entendería como algo negativo. Yo siempre intento ver las cosas o el vaso medio lleno, más que medio vacío. Creo que también puede ser una oportunidad. Cuando dejamos espacio, hay que recordar que, entre otras cosas, el Papa Francisco, igual que sus antecesores, pues han venido reclamando un elemento que no vemos en otras religiones, ¿no? No es por hacer proselitismo, sino que es pues hacer honor a la verdad, que es la libertad religiosa. Juan Pablo II sabía de lo que hablaba, porque en la Polonia comunista era algo que no existía, y para reclamar algo para sí mismo también hay que reclamarlo para los demás, y eso es lo que da también esa solvencia del mensaje y esa coherencia.
La libertad religiosa es uno de los máximos exponentes de las sociedades modernas. Esto, bueno, pues puede verse como un freno a la evangelización, pero también como todo lo contrario, si sabemos aprovechar esta libertad, esta no imposición, sobre todo para construir la unidad entre los cristianos. Y con esto que decíais del Concilio de Nicea, del posible viaje a Turquía, primer viaje internacional del Papa León, a finales de este mes, pues hay un hecho significativo, y es que la intención del Papa Francisco era unificar la fecha, encontrar un acuerdo respecto a la celebración de la Semana Santa. Él siempre decía de broma, que cuando hablo con un ortodoxo siempre le pregunto, oye, ¿tu Cristo ha resucitado ya o todavía no? ¿No? Es decir, que si la celebración de esa fecha común, que es tan importante porque es la que marca la Pascua, la resurrección, la plenitud del mensaje cristiano, bueno, pues si podemos celebrarla juntos, seguro que ya es un paso adelante, que será un hito de León XIV, pero que no sería posible entender sin el bagaje previo de los anteriores sucesores de Pedro, que no antecesores del Papa León. Nos quedan 4 minutos, pero aún así quisiera pediros, José Manuel, si tuvieras que quedarte con una frase para contarnos, para expresarnos, en tu opinión, el principal reto y la principal oportunidad del pontificado de León XIV, ¿cuáles serían? Yo creo que el principal reto es la sinodalidad, la Iglesia sinodal a la que hizo referencia en su discurso, en su primer discurso, es la concreción de lo que ha significado el proceso sinodal llevado a cabo por Francisco hasta ahora. A mí me parece que va a ser, no se puso el nombre de Pablo VII, pero va a ser un Pablo VI que concretó la primera primavera del concilio. León va a concretar la segunda primavera y la va a hacer realidad en algo tan esencial para el devenir de la Iglesia Católica, que es esa Iglesia sinodal, que ya no se rige por el sacramento del orden, que nos convierte en una pirámide, sino en base al sacramento del bautismo que nos hace círculo o a lo sumo poliedro, ¿no? Ese devenir hasta el 2028, con esa gran asamblea magna, que no será un concilio, que será más que un concilio quizás, porque será todo el santo pueblo de Dios el que esté llamado a ella, y la concreción en cosas como muy 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 básicas que va a notar la gente. Los consejos pastorales de las parroquias, que serán decisorios. Los obispos dejarán de ser dueños, amos y señores de su rebaño, y así sucesivamente, la incorporación de la mujer. Se nos acaba el tiempo, José Manuel. Quiero darle también oportunidad a Pablo para ese reto y esa oportunidad para León XIV. ¿Cuáles son, en tu opinión? Bueno, pues junto a la colegialidad y la sinodalidad, de la cual habló el Papa León el otro día, yo creo que el gran reto es superar esa polarización que existe ahora mismo en el mundo, ¿no? Entre populismos de un signo y de otro, ¿no? La verdad es que se ha hablado antes de cómo cayó el muro de Berlín, que fue de un modo un tanto impensado e inesperado, ¿no? Cómo se equivocó un burócrata en un momento dado, y cuando le preguntaron ¿y cuándo se va a pasar de Alemania del Este al Oeste? Él dijo enseguida, y con ese sencillo acto cayó el muro de Berlín. Bueno, yo creo que puede haber, como Dios sigue siendo el Señor de la historia, puede haber retos y desafíos que el Papa León puede librar con la ayuda de Dios. Un minuto, Luis, para que también tú ejerzas esa última palabra de retos y desafíos para León XIV. Pues aparte de lo que han dicho José Manuel y Pablo, yo también, por un poco la vincular los retos con el nombre de León, él ya lo ha dicho, ¿no? El readaptar o actualizar lo que es la doctrina social a los desafíos y a los retos actuales, desde la inteligencia artificial a un mundo cada vez más convulso, un primer mundo más acomodaticio, un tercer mundo, un sur global que está siendo cada vez más protagonista en las relaciones internacionales. Esto ya no va solo de Estados Unidos, sino que hay más actores, y yo creo que por esa dimensión plural del Papa León, él puede erigirse en un actor activo y propositivo, precisamente para dar sentido a todo este mare magnum que a veces parece no tener sentido propiamente dicho. Luis Rodrigo de Castro, José Manuel Vidal, Pablo Blanco, os agradezco mucho este tiempo de reflexión que habéis compartido con nosotros. Muchas gracias, un abrazo a los tres y hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y eso sí, mañana más.